Estoy leyendo Viaje a Ixtlán. ¿Qué piensas de Castañeda? Hace 20 años leí con mucho fanatismo a Carlos Castaneda. Todos sus libros, una y otra vez. En México tuve la oportunidad de conocer a muchos practicantes de las enseñanzas de Carlos Castaneda que podemos encontrar en sus libros. Algunos de ellos decían ser chamanes, algunos de ellos decían ser también practicantes directos de Carlos. Para mí era algo fascinante hace 20 años. Una y otra vez quería entender exactamente cómo funcionaban las artes del ensueño, del acecho, qué es lo que un guerrero debe de tener. Desde el principio su libro me cautivó, todos sus libros. Viaje a Ixtlán es quizá probablemente el más místico literario de sus libros y mucha gente lo considera incluso la obra más profunda de Carlos Castaneda. En ese libro lo que podemos ver es que Castaneda deja de fingir que está haciendo antropología seria, porque obviamente en su primer libro, en el libro de las enseñanzas de Don Juan, pues él se plantea como un antropólogo haciendo estudio de campo para una tesis que iba a presentar en la Universidad de California. Pero ya cuando llegamos al libro de Viaje a Ixtlán, vemos a un Castaneda que ya no finge, ya no trata de ser el antropólogo serio y ortodoxo, sino que más bien se acepta como el estudiante de Juan Matus en un camino llamado el Camino del Guerrero. Entonces Don Juan pues, se presenta como su mentor, su maestro, pero en cierto sentido es para Carlos Castaneda el viaje de aprendizaje del héroe, donde él entra a un mundo desconocido en el que tiene que aprender cómo ver las cosas con una percepción completamente diferente. Ahora, durante mucho tiempo, querida Marce, yo pensé que todo eso era real. Evidentemente, parece tan bien escrito lo que escribió Castaneda, tan bien que consideré que sí, efectivamente el tipo había hecho todo un viaje con los diferentes enfoques de México a nivel de estas culturas. Pero también había cosas que no cuadraban muy bien. Yo como mexicano conozco las culturas toltecas, olmecas, totonacas, mixtecas, mayas, aztecas, náhuatl, que sería lo más correcto. Y desde siempre me llamaba la atención que no era tan preciso Castaneda. O sea, si era un tipo de documental acerca de sus experiencias que tenía con estos grupos indígenas, pues realmente no era tan exacto, sino que sí había bastantes cosas de invención. Pero por otro lado, a nivel literario y filosófico, sí representa una visión interesante, muy interesante. Para mí, Castaneda es como la lectura después de 20 años de haberlo leído y de haberme fanatizado con el tema. No representa en ningún momento un verdadero camino a seguir como de enseñanza de guerrero espiritual, pero sí de muchos enfoques filosóficos. Es como mezclar esta parte de Nietzsche con algunos conceptos de Kant y con algunas otras indicaciones dentro del ámbito místico, como puede ser el tema de los sueños, en un ambiente psicodélico en México de los años 60, con el peyote, con la mezcalina, con muchos elementos que lo hacían rico en la narrativa. Octavio Paz le dedicó un prólogo a las enseñanzas de Don Juan, reconociendo precisamente el aporte que puede representar esa lectura. Sin embargo, muchos lo han criticado a Carlos Castaneda efectivamente a nivel literario porque sus escritos, aunque son atrapantes, pues no son tampoco algo tan digamos, original. Puedes leer, por ejemplo, Viaje a Ixtlán y darte cuenta que se parece mucho a los libros, por ejemplo, el libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo. También hay una visión muy parecida de ir a buscar un lugar en el que no hay nadie, pero parece que hay personas, un pueblo. El viaje a Ixtlán es como este viaje que hace nuestro querido Pedro Páramo.
un viaje en el que se va a encontrar con su pasado, se va a encontrar con sus propios fantasmas, sus propias dudas, y que al final va a representar para él pues un viaje de retroalimentación de lo que ha sido su propio padre, su familia. Comalá es el lugar en el que va Pedro Páramo, y en el caso de Castaneda, él habla al final del viaje a Ixtlán, que está haciendo constantemente una referencia total hacia ese lugar al que no llegas. Estás viajando, pero nunca llegas. Me parece que era don Genaro, uno de los amigos brujos de don Juan, que quiere hacer este viaje constantemente. Así que bueno, lo que yo pienso es que es obviamente una obra literaria muy interesante, muy interesante. Te atrapa inmediatamente, te hace soñar, te hace pensar lo maravilloso que podría ser la vida de esa forma, pero no me la creo ya. Después de 20 años dejé de creer en esas historias como realidades. Pero curiosamente en este camino yo me he encontrado muchos practicantes del curso de milagros que toman a Castaneda como algo real, incluso como enfoque de sustento al curso de milagros. O sea, que lo que dice Castaneda acerca de los elementos de una percepción de filamentos luminosos en el ser humano, y que puedes tú mover el punto de encaje a través de un impacto que des en determinada área del cuerpo para poder ver otro mundo, eso les hace mucho sentido con la percepción que plantea el curso de milagros sobre ver otro mundo también. Y no es casualidad, debido a que a Rosa María Wynn también le gustaba, como a mí, Carlos Castaneda. Solo que yo tuve la oportunidad también de cuestionar, reflexionar, y Rosa María Wynn se quedó con la idea de que Castaneda era, en cierto sentido, honesto y verdadero. Yo lo dudo. El libro de Aprendiz Impecable de Rosa María Wynn pretende mostrar la enseñanza de Carlos Castaneda de sus libros con un poco de relación del curso de milagros, y es donde se han vertido diferentes distorsiones desde mi humilde punto de vista, porque en este libro de El Aprendiz Impecable de Rosa María Wynn, ella habla, por ejemplo, de un tema que se llama para el curso de milagros la relación especial y santa, y para Carlos Castaneda el tema del pinche tirano, un concepto que Castaneda incluye en sus libros como herramienta del espíritu para poder templar el espíritu del guerrero, del espíritu para su propia templanza del guerrero, así sería. Y entonces Castaneda dice en sus libros que es muy importante que todos tengamos un pinche tirano, una persona que tiene la capacidad de hacernos un daño infinito, incluso hasta quitarnos la vida. Pero el aprender cómo dominar nuestros impulsos de huida o incluso también de ataque es lo que va a hacer que el guerrero pueda borrar su historia personal, en términos de Castaneda, y entonces salir avante en un aspecto de control energético. El arte del guerrero es el arte de manejar bien la energía del cuerpo, que así lo define Castaneda. La impecabilidad es el arte de manejar esta energía. Entonces, Rosa María Wynn lo tomó como si fuera un paralelo al curso de milagros. Es algo que yo siempre he criticado del libro de Rosa María Wynn sobre estos dos enfoques que me parecen distintos. No es lo mismo el pinche tirano expuesto por Castaneda que la visión del curso de milagros de las relaciones especiales, cómo se pueden transformar en santas. Yo veo dos enfoques diferentes. En el de Castaneda se da por hecho de que el pinche tirano sí existe, es alguien que sí puede dañarte, y en el curso de milagros no existen los tiranos, es una interpretación equivocada de tu mente. Desde ahí partimos en dos lugares diferentes. Pero sí he conocido muchísimos estudiantes. De hecho, cuando viajé por primera vez a España en el año 2012, lo primero que me preguntaban es si yo conocía a Carlos Castaneda, o sea, sus libros. Claro que sí, les encantaba que yo hablara de Castaneda. Prácticamente me abordaban con preguntas acerca de todos los libros de él, y yo casi me los sabía de memoria de tanto que los leía, pero nunca vi la relación con un curso de milagros. No me pareció que fuera lo apropiado.
Más adelante en el mundo de Castaneda, cuando él comienza en sus últimos libros a hablar acerca de la tensegridad, hablar acerca de prácticas corporales, de mover el cuerpo para poder tener mayor energía, cuando ya tiene su propio grupo de estudiantes, ya no está don Juan Matus en sus libros, sino que ahora aparecen otros brujos, empieza a meter conceptos de toltequidad, diciendo que los toltecas eran los brujos por excelencia de México, y a partir de ahí comienzan un montón de autores a copiar el estilo de Castaneda, a intentar ocupar la base de construcción filosófica, mística y literaria de Castaneda para hacer sus propios menjurjes literarios y místicos. El caso de los 4 acuerdos viene directamente influenciado por los aspectos de Carlos Castaneda. Miguel Ruiz básicamente leyó todo lo de Castaneda, sacó sus 4 acuerdos que vienen dentro de los libros de Carlos Castaneda y él hizo su versión un poquito más mística y esotérica. Pero no es porque Miguel Ruiz realmente tenga algún tipo de descendencia tolteca. Él siempre se vendió de esa manera. Se vendió como un tolteca que había heredado este tipo de conocimientos. Y lo más crítico del asunto es que la toltequidad, que fue como un movimiento que en México se empezó a mover principalmente por el interés extranjero, empezó a tener bastante eco en muchas personas, creyendo que sí había una toltequidad. Todavía el día de hoy, muchas personas consideran que los toltecas en México tuvieron que haber sido una raza privilegiada de sabiduría ancestral. Hace poco que estuve en un encuentro aquí directamente en México, casi ya un año, donde uno de los principales organizadores de ese evento, de un curso de milagros, realmente creía que los toltecas eran herederos de una, pues sí, de un conocimiento ancestral, y yo le cuestionaba. Él no es de México, pero él me cuestionaba, yo le cuestionaba, y al final pues él quería creer que efectivamente los escritos de Castaneda son similares al curso de milagros. Yo expuse el por qué no. Sin embargo, pues cuando una persona dice tiene que ser para mí tiene que ser así, no hay nada más que hacer. Muchos han visto verdaderamente los libros de Castaneda dentro del ámbito de la espiritualidad como reales, como formas para conducirse y comportarse en el mundo. Yo ahora veo a Castaneda más como un filósofo que como un brujo o un chamán. Filósofo que llegó a la charlatanería, que cayó precisamente en las redes de una fama tan grande que de pronto cobraba sus talleres de tensegridad en miles y miles de pesos mexicanos, incluso tal vez miles de dólares. Le iba muy bien, tuvo muchos escándalos también acerca de la parte sexual, tuvo muchas esposas, hijos no reconocidos. Se creó básicamente una secta alrededor de Carlos Castaneda. Una secta en los años 80, cuando Castaneda todavía vivía, tenía un grupo de mujeres brujas que le seguían. Tasha Vilar, Florinda, eran 2 de las brujas que él consideraba precursoras de su propio linaje de nahual. Él se consideraba un nahual porque, según Juan Matus, le había dicho que era un nahual, es decir, un brujo que iba a llevar toda la mística y esoteria del mundo espiritual al mundo académico. Entonces, pues él en sus libros se define como un nahual moderno, Carlos Castaneda. Pero bueno, Carlos Castaneda ha tenido tanto impacto que en Star Wars aparecen los conceptos de la fuerza, tal como Castaneda los exponía con la impecabilidad en los libros. Jodorowsky se hizo amigo de Castaneda, George Lucas leyó los libros de Castaneda. Tuvo un impacto Castaneda en ese momento tan grande que de verdad era, sin redes sociales, se logró posicionar en un nivel tan alto, pero al mismo tiempo era el brujo místico underground que no te hablaba en términos tan complicados, sino que a través de su relato querías tú volverte un estudiante de don Juan Matus. El buen humor que aparece de don Juan Matus, sus brujos,
las bromas que le hacen también a Carlos Castaneda como un supuesto aprendiz dentro de los relatos, hace que te atrape, realmente te atrapa, te divierte. Yo todavía leo de pronto estos libros para divertirme, para disfrutar. Es una literatura que disfruto actualmente. Tengo mi colección de libros de Castaneda, incluso también en las versiones de tapa dura, y todas las investigaciones que yo hice alrededor de este hombre, que algunos decían que era peruano, otros decían que era brasileño, no sabían si realmente era Castaneda o Castañeda, y él se quitó o se cambió cierto apellido para hacer una especie de cortina de humo sobre su pasado. En fin, me harté del tema. Realmente fue algo que me metí por muchos años esperando que eso funcionara. Hay cosas que apliqué y que me funcionaron, sobre todo el control de los sueños. Castaneda dedica algunos de los libros a darte instrucciones de cómo controlar tus sueños para tener sueños lúcidos, donde te des cuenta que puedes soñar y alterar la realidad en ese momento de los sueños, volando, viendo personas, conociendo otros brujos. Todo eso lo viví hace 20 años y efectivamente fue un viaje tan entretenido y místico, sin necesidad de que yo tomara peyote ni ningún tipo de hierba alucinógena, que para mí era el avatar Castaneda. 20 años después, filósofo charlatán, buen marketing, un movimiento muy grande, un impacto cultural también enorme, pero no le creo más cuando empiezo a darme cuenta del móvil de muchos que se autoproclaman así como los herederos de un linaje antiguo, o que quizá de alguna forma quieren ser vistos ante los demás como los importantes, los que tienen un mensaje que no cualquiera puede adquirir. Esa es mi opinión, querida amiga. Al final, si tú estás empezando por leer a Castaneda, pues disfrútalo. El hecho de que tú quieras creer en eso o no, pues ya dependerá de ti. Yo lo disfruté hasta que verdaderamente me saturé del tema y luego seguí adelante con otro tipo de lecturas, otro tipo de intereses, y hoy en día sé que la obra de Castaneda pues tuvo mucho impacto, muchas personas. Incluso, ya para terminar, yo considero la psicomagia de Alejandro Jodorowsky una copia también de las indicaciones de Castaneda, con su técnica del no hacer para los acechadores. A mí también por eso Jodorowsky en la parte chamánica no lo soporto. Me parece una copia mal hecha de las inclinaciones de Carlos Castaneda. Pero Jodorowsky en términos de arte me gusta su arte, me gusta su película, me gusta que haya participado en cómics como El Incal, un excelente cómic que me gusta y que él participó. Pero en la parte de maestro chamánico me da sueño el señor Jodorowsky, porque mucho de eso es la aplicación de lo que ya había yo leído con Carlos Castaneda. Y además que se conocieron los dos señores, Castaneda y Jodorowsky, pues participaron también de muchas charlas, y como todo, unos y otros se van influenciando. ¿Qué les parece? Ustedes, si ya leyeron a Castaneda, déjenme aquí en los comentarios qué opinan al respecto.